Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con una clase en la que vamos a desarrollar una nueva skill. Este skill lo que nos va a permitir es decirnos datos curiosos de diferentes temas. Entonces me encuentro en el Alexa Developer Console, vamos a crear una nueva skill y la skill se va a llamar datos curiosos, tal cual como lo tenemos aquí. Vamos a elegir español de México. Va a ser una skill personalizada y finalmente esta skill va a estar hosteada desde el servicio de voz de Alexa. En particular vamos a utilizar Node.js para poder desarrollar esta skill. Vamos a crearla y finalmente vamos a crear nuestro template. En este template se van a realizar diferentes cosas. Lo primero que se va a hacer es crear el modelo de voz. Esto va a tomar algunos minutos. Posteriormente se van a crear las provisiones sobre los recursos de los servicios de AWS que va a utilizar esta skill. Recordemos que algunos recursos que puede utilizar puede ser Dynamo y justamente los servicios de Alexa. Y finalmente se está preparando el código para poder desarrollar todo el funcionamiento que nosotros le queremos dar a nuestra skill. Entonces ahí se está preparando el editor de código. Ok, lo que vamos a hacer en este skill es tener un mecanismo para almacenar información y esta información poder utilizarla para desarrollar todo el comportamiento de nuestra skill. Esta información en particular van a ser los datos curiosos que va a estar trabajando este skill. Ok, entonces vamos a desarrollar las invocaciones. En este caso, para poder invocar nuestra skill necesitamos darle un nombre específico. En este caso le voy a decir que esta skill se va a llamar datos curiosos. Muy importante, el nombre de invocación del skill no puede contener letras en mayúsculas. Entonces vamos a cambiar la D y la C y listo. Ahí va a estar la invocación de nuestra skill. Luego vamos a guardar este modelo y lo vamos a construir. Después vamos a regresar al build para realizar algunas configuraciones sobre el Interaction Model y sobre los slots. Entonces, primero vamos a hacer algunas configuraciones dentro del código y vamos a hacer una prueba para verificar que nuestra skill ya está funcionando correctamente. Entonces, vamos a esperar unos cuantos segundos mientras se construye nuestra skill. Después de construirse, recuerden que viene la evaluación, en la que se comienza a entrenar justamente nuestro modelo de voz. Una vez terminado este proceso, nuestra skill ya va a estar lista para poder utilizarse. Muy bien, en este momento acaba de terminar la construcción de nuestra skill. Vamos a nuestro código. Recuerden que cuando creamos un skill ya nos vienen algunos ejemplos por default, que es el famoso hola mundo. Entonces vamos a modificar este código para que en lugar de utilizar el hola mundo trabaje con los mensajes que nosotros queremos. Entonces vamos a cambiar esto por bienvenido. Puedes decir dame un dato curioso. Y con esto vamos a comenzar a darle el desarrollo dentro del flujo para poder comunicarnos con nuestra skill. En este caso todavía no hemos programado esta intención, pero ya la vamos a tener definida en nuestro mensaje. Este hello world en este caso no lo vamos a utilizar, entonces lo voy a comentar. Y recuerden que si yo comento esto, el hello world, necesitamos también quitarlo dentro de los handlers. Entonces este también lo voy a comentar porque no van a ser útiles para este skill.
Ok, entonces ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida. Recuerden que por default el servicio de Alexa nos crea algunos intents predefinidos. Entre ellos se encuentra el Help Intent Handler. Este Help Intent nos permite ayudar al usuario. Este intent se ejecuta cuando el usuario solicita ayuda. Entonces en este caso el default nos dice You can say hello to me. How can I help you? Bueno, vamos a modificar este mensaje. Vamos a decirle que puedes solicitar un dato curioso diciendo dame un dato curioso. Muy bien, entonces ahí ya modificamos el mensaje del help intent. Otro que necesitamos es el cancel o stop. Este se ejecuta cuando se termina el desarrollo de la skill. En este caso solamente nos dice goodbye. Vamos a modificarlo para que nos diga hasta pronto. Espero vuelvas pronto. Bueno, hasta luego. Espero vuelvas pronto. Este va a ser nuestro mensaje de despedida una vez que se termine nuestra skill. Este de aquí se ejecuta solamente cuando no se entienden algunas solicitudes que llegan a Alexa. Entonces aquí el mensaje que viene por default es sorry, I don't know about that, please try again. En este caso le podemos decir no entendí tu solicitud. Intenta de nuevo diciendo dame un dato curioso. Estos mensajes son para ayudar a nuestro usuario y no se pierda durante el proceso. Estos otros son únicamente intents de desarrollo, entonces pues ahí lo voy a dejar. Este también es muy importante. Este se lanza cuando ocurre un error durante el skill. Entonces aquí le voy a poner ocurrió un error, intenta nuevamente. Muy bien, ahí lo tenemos. Y finalmente aquí están el resto de los intents que tenemos definidos. Tenemos el intent que nos permite lanzar nuestra skill. Tenemos el intent que nos da ayuda, nos permite cancelar cuando no se entiende alguna solicitud. Estos dos únicamente son para desarrollo. Y finalmente el intent de error, cuando ocurre algún error durante nuestra skill. Ok, entonces hasta este momento ya tenemos predefinidos nuestros mensajes. Vamos a crear el intent que nos va a permitir desarrollar un dato curioso. Entonces vamos a crearlo. Vamos a nuestro build. Vamos a la sección de intents. Estos intents están dentro de la sección de Interaction Model. Aquí nosotros podemos crear nuestros intents. Recuerden que el Hello World ya no lo estamos utilizando, entonces este lo podemos eliminar. Muy bien, entonces nos vamos a quedar únicamente con estos y vamos a crear un nuevo intent. Este nuevo intent es el que nos va a permitir dar un dato curioso aleatoriamente. Entonces vamos a decirle que este nos va a dar un dato curioso aleatorio. Recuerden que por lo general los intents siempre terminan con la palabra intent al final. Entonces esto nos va a dar un dato curioso y lo terminamos con la palabra intent. Esta va a ser una intención. Entonces vamos a crear nuestro intent. Y aquí es donde vamos a definir nosotros nuestros utterances, que son las sentencias con las que nosotros vamos a invocar esta intención. En este caso, como le estuvimos poniendo en los ejemplos, una de las formas en las que vamos a poder invocar esta intención es dime un dato curioso. O dime un dato. Di un dato curioso. Dime un dato curioso. Este ya está repetido. Lo podemos decir dato curioso únicamente. O di un dato. Por el momento me voy a quedar únicamente con estos. Y este intent nos va a servir
para poder darle un dato curioso a nuestro usuario. Entonces, para que estos cambios se puedan ver reflejados dentro de nuestro código, vamos a salvar el modelo y nuevamente vamos a construir este modelo. Recuerden que la construcción de modelo justamente nos permite guardar estos cambios en la nube dentro del servicio de Alexa, en donde se comienza a construir nuestra skill y después se comienza a entrenar el modelo de voz para que estas frases puedan ser reconocidas por el servicio de Alexa. Entonces aquí se está construyendo nuestro modelo. Vamos a esperar unos momentos mientras se termina de construir y después vamos a esperar a que se termine de entrenar nuestro modelo, que es justamente lo que está haciendo en este momento. Muy bien, ya terminó de entrenarse nuestro modelo y ahora lo que vamos a hacer es ir al código y vamos a crear el handler para que pueda ser reconocido el intent. Voy a copiar la misma estructura de este intent que teníamos de ejemplo, pero vamos a cambiar algunas cosas. Lo que vamos a cambiar en principio es el nombre del handler. En lugar de utilizar el hello world, vamos a utilizar el dato curioso aleatorio. Este va a ser el nombre de mi handler, de mi intent handler. Ahora, con esto vamos a realizar las configuraciones necesarias para que pueda invocar justamente este intent que acabamos de crear. Aquí el primer parámetro, o lo primero que estamos regresando, es de qué tipo va a ser esta respuesta. Va a ser una respuesta de tipo intent request, ¿ok? Una solicitud que viene desde una intención. Y después vamos a definir cuál es la intención que vamos a invocar. En este caso ya no es la intención llamada hello world, sino que va a ser la intención dato curioso aleatorio. Muy bien, esta es la que vamos a invocar, que es justamente la que desarrollamos en nuestro build. Si nosotros vamos al build y revisamos cuáles son las intenciones que tenemos definidas, vamos a ver que entre ellas está la que se llama dato curioso aleatorio intent. Este de aquí es justamente la información que debe estar acá, ¿ok? Este es el identificador que nos va a permitir ejecutar esta intención. Muy bien, entonces a partir de este momento vamos a generar un mecanismo para realizar todo el proceso para encontrar un dato aleatorio. Aquí es donde viene la parte interesante. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar fax. En este nuevo archivo es donde vamos a guardar esta información, que es justamente la que tengo aquí, que si se dan cuenta solamente es un módulo que me permite exportar un arreglo de datos. Este arreglo contiene varios objetos. Cada uno de estos objetos contiene dos datos o dos atributos importantes. El primero es el dato, tal cual lo que va a decir como dato curioso, y después es el tipo, que es la categoría del dato curioso. Vamos en este caso a manejar únicamente dos categorías, la de arte y la de naturaleza. Entonces vamos a importar estos datos dentro de nuestro fax, vamos a guardarlo. Y después vamos a necesitar de estos fax para poder utilizarlos dentro de nuestro código y poder decir un dato curioso. Entonces necesitamos primero
importar este archivo, ¿ok? Entonces vamos a decir que aquí van a estar nuestros datos curiosos, y esto lo vamos a requerir, y la forma en la que vamos a exportar esos datos curiosos es con punto diagonal seguido del nombre del archivo. En este caso el archivo se llama fax. Muy bien, y con esto lo que se está almacenando aquí es lo que estamos exportando en este otro lado. Entonces, datos curiosos tal cual es un arreglo que ya contiene toda esta información. Muy bien, entonces aquí ya estamos almacenando esta información que va a ser útil. Ok, entonces recuerden que en el speak out es lo que se va a almacenar para que Alexa me dé una respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener un dato curioso. Este dato curioso, recuerden que lo vamos a obtener aleatoriamente. Para poder obtenerlo aleatoriamente, pues necesitamos primero un índice aleatorio. Entonces vamos a crear nuestro índice aleatorio. Y la forma en la que lo podemos crear es utilizando una biblioteca que se llama mat. Este mat en particular tiene una función que se llama random. Ok, entonces con esto nos va a regresar un número que va a estar calculando de forma aleatoria, y este número vamos a multiplicarlo por nuestros datos curiosos, la longitud del arreglo que estén nuestros datos curiosos. Entonces ahí está, y punto length. Muy bien, hasta ese momento ya tenemos un arreglo, una forma de obtener un índice, pero este índice va a estar calculado de forma aleatoria con números flotantes, que en realidad no es tal cual lo que queremos. Queremos un número entero, si no esto no va a funcionar. En particular, dentro de mat existe otra función que se llama floor. Esta función floor nos permite darnos el piso. Entonces esto va a eliminar justamente los números que tenemos de más, que están de más en nuestro número flotante. Muy bien, entonces aquí ya va a estar nuestro índice aleatorio, y ahora lo que vamos a hacer es en el speak out obtener algún dato curioso. Esos datos curiosos, recuerden que los tenemos almacenados en datos curiosos. Entonces, en datos curiosos, el dato que voy a obtener es el que se encuentra en el índice aleatorio. Ahora, recuerden que estos facts son objetos. Entonces, tal cual, lo que estamos obteniendo en esta parte es un objeto. Pero no queremos tal cual el objeto, sino más bien lo que queremos es el dato. Entonces, dentro de este objeto que ya estamos obteniendo, lo que voy a hacer es obtener el dato. Muy bien. Y entonces, este dato curioso es el que me va a decir Alexa una vez que yo invoque este intent. Muy bien, entonces ya lo tenemos. Vamos a descomentar esto. Recuerden que si nosotros descomentamos esto, la skill se queda dentro del mismo flujo de interacción. Es decir, no termina la navegación dentro de la skill, sino que continúa escuchando por más peticiones. En este caso lo vamos a descomentar. Vamos a decir que Alexa todavía se quede dentro del flujo. Entonces vamos a guardar esto, que ya son los nuevos cambios que hicimos, y vamos a hacer un deploy. Este deploy sirve para guardar los cambios que nosotros tenemos en el código y se suban a la nube dentro del servicio de Alexa. Entonces, una vez que todo esto ya esté guardado, al momento de hacer el test, vamos a poder ver esos cambios que nosotros ya estamos haciendo aquí en el código. Entonces, ya se está haciendo el deploy. Y vamos a probar lo que hemos programado. Recuerden que la forma en la que vamos a invocar este skill es como datos curiosos. Entonces vamos a activar nuestra skill y ahora ya podemos hacer uso de diferentes herramientas como el cuadro de texto para poder invocarla, o también podemos invocarla por medio de voz. Para hacer esto más interesante vamos a utilizar
este canal de voz. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Este mensaje justamente viene de el mensaje de bienvenida. Este es el launch handler. Este handler se lanza una vez que se invoca nuestra skill. Entonces es justamente lo que tenemos aquí. Vamos a invocar este otro handler, que algo importante que se me olvidaba es que este handler aún no está definido dentro de los handlers o de los intents que se pueden utilizar dentro de este skill. Recuerden que para que un handler pueda ser escuchado o pueda ser definido como parte del funcionamiento del skill, necesitamos definirlo aquí en esta parte. Entonces, con este método, el add request handlers, nosotros podemos agregar los handlers que necesitemos y que van a estar reconocidos por la skill. Entonces, en este caso, primero necesitaba agregarlo antes de invocar nuestra skill. Entonces voy a guardarlo, voy a hacer el deploy y este handler ya va a estar reconocido dentro de los handlers que nosotros tenemos dentro de nuestra skill. Entonces eso es muy importante. Siempre los handlers que van a estar definidos dentro del skill deben de estar dentro de ese método en forma de parámetro. Entonces vamos a recargar esta página y vamos a volver a hacer nuestra prueba. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Ok, vamos a invocar ahora sí nuestro intent, que nos va a permitir dar un dato curioso. Dime un dato curioso. En su juventud, Picasso se mantenía caliente quemando algunos de sus dibujos. Muy bien, entonces si se dan cuenta ya me dio un dato curioso. Y ese dato curioso nosotros ya lo tenemos definido aquí, que es justamente este segundo, que nos dio aleatoriamente. Si nosotros le pedimos otro dato curioso, probablemente nos dé el mismo, pero también nos puede dar cualquiera de los otros que tenemos definidos dentro de nuestro archivo fax. Entonces vamos a solicitar otro. Dame un dato curioso. En su juventud, Picasso se mantenía caliente quemando algunos de sus dibujos. Ok, me dio el mismo. Dato curioso. El lugar más reseco de la Tierra es Calama, en el desierto de Atacama en Chile. Nunca se ha visto caer ahí una sola gota de lluvia. Ok, y si se dan cuenta, la forma en la que yo estoy invocando este intent es a partir de los uterances que nosotros tenemos definidos para ese intent. Entonces en este caso también le podemos decir dime un dato. Dime un dato. El Océano Pacífico abarca casi por completo un hemisferio de la superficie de la Tierra. Muy bien, entonces estas son las frases válidas que nosotros tenemos definidas para poder invocar tal cual este intent. Ya está funcionando aquí correctamente. Sin embargo, podemos hacer otra funcionalidad diferente para complementar nuestra skill. Si se dan cuenta, cada uno de estos datos curiosos viene de un tipo, viene seguido de un tipo, que en particular es un dato curioso sobre arte y un dato curioso sobre naturaleza. ¿Ok? Vamos a crear otro intent que nos permita dar un dato curioso a partir de una categoría. Entonces vamos a implementar un nuevo intent. Voy a dejar esta parte de código y vamos a desarrollar un nuevo intent, una nueva intención. Esta nueva intención lo que nos va a permitir hacer es darnos un dato curioso, pero este dato curioso va a ser un dato curioso específico. Ya no va a ser un dato curioso aleatorio, sino un dato curioso específico. Entonces vamos a decirle dame un dato sobre, y aquí le ponemos la categoría o el tipo para que concuerde. Entonces dame un dato sobre, dime un dato de, y le ponemos el tipo. Podemos decirle di un dato de, bueno, aquí me equivoqué, vamos a eliminarlo.
tipo. Di un dato curioso de tipo. Vamos a quedarnos únicamente con estos, pero aquí podemos definir todos los que nosotros necesitemos. Ahora, si se dan cuenta, metí esta palabra tipo dentro de unas llaves. Cuando nosotros metemos esto dentro de unas llaves, a estos de aquí se les conocen como slots. Los slots tal cual son parámetros que nosotros pasamos a partir de los utterances a nuestra skill. Entonces estos slots nosotros los podemos recuperar dentro de nuestra skill. Ahorita vamos a ver cómo. Ok, lo importante aquí es que este tipo de datos o ese slot nosotros podemos definirle la forma o cómo se van a ver este tipo de datos que vamos a recibir. En particular, ya existen algunos slots definidos por Amazon. Podemos decir que este slot pueden ser actores, pueden ser aerolíneas, pueden ser animales, artistas, libros, ciudades, colores, entre otros. Sin embargo, nosotros también podemos definir nuestros propios slots, como lo habíamos visto. Entonces vamos a crear un nuevo slot. Aquí, justamente en la parte de assets, tenemos un apartado que dice slot types. Estos slot types nos van a permitir crear nuestros propios slots. En particular, la forma en la que nosotros nombramos a ese slot fue tipo slot. Así es como nosotros vamos a llamar a este slot. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a definir los valores que van a estar válidos para poder ser reconocidos dentro de ese slot. Dentro de este slot, como nosotros tenemos la categoría de arte y naturaleza únicamente, son los únicos dos valores que yo voy a poder definir. Para este caso, entonces voy a poner que solamente se puede reconocer la palabra arte y la palabra naturaleza. Ok, y ahí ya tengo mi slot. Ok, estos son los valores que puede recibir este slot. Ahora vamos a asociar este slot con el slot que nosotros tenemos definido aquí. Vamos a decir que nuestra variable tipo va a estar asociada a un slot que se llama tipo slot. Ok, ahí está. Entonces se va viendo bien. Vamos a decir que ese slot va a ser un slot obligatorio. Y necesitamos que sea obligatorio porque si no nos pasan esta información, no vamos a saber de qué categoría va a estar proveyendo este dato. Entonces vamos a dar clic dentro de tipo y aquí vienen algunas validaciones. En particular viene uno que dice que si tiene que ser requerido. Vamos a decir que sí, efectivamente tiene que ser requerido. Y si es requerido, si se dan cuenta, si es requerido, se activan otras solicitudes. En particular, el primer apartado es la forma en la que Alexa va a solicitar este dato a nuestros usuarios. Entonces aquí, si no nos pasan un tema, lo que nosotros podemos hacer es decir, ¿me podrías decir el tema del dato curioso, por favor? O dime el tema del dato curioso. Y este otro apartado es la forma en la que el usuario puede dar sus respuestas. Entonces podemos decir que este dato curioso, datos sobre, y aquí vamos a pasarle tal cual es el slot que ya tenemos definido. Entonces quiero un dato sobre dato curioso sobre tipo, y aquí podemos decirle más respuestas que se nos puedan ocurrir. Por el momento lo voy a dejar así, pero ya estoy diciendo que este dato tiene que ser obligatorio si es que lo queremos utilizar. Entonces aquí también podemos decirle dime un dato curioso sobre un tema. Si se dan cuenta, este no tiene un slot definido. Si no tiene un slot definido,
lo que va a hacer la skill es solicitarle un slot, una categoría, a partir de lo que nosotros ya tenemos definido en esta otra parte. Entonces aquí en los diálogos es donde nosotros ya le podemos pasar esta información. Incluso solamente le podemos decir sobre y la categoría, que en este caso lo llamamos tipo. Y listo. Vamos a salvar nuestro modelo y nuevamente vamos a construirlo. En este caso, recuerden que este intent lo estamos creando para poder manejar nuestra skill con categorías, ¿ok? Estas categorías son aquellas que nosotros tenemos definidos aquí en el tipo. Entonces vamos a esperar nuevamente unos segundos a que termine de construirse, ya que termine de desarrollar el entrenamiento de voz para nuestra skill. Muy bien, entonces ya tenemos estos intents definidos. Dentro del código vamos a hacer algo bastante similar a lo que hicimos con el intent de dato curioso. Sin embargo, esta vez lo vamos a hacer para el dato curioso intent. Y ahorita vamos a ver cómo funciona este dato curioso. Entonces, vamos a nuestro código. Y aquí en nuestro código, nuevamente voy a tomar este como base para crear ese intent handler. Entonces, en este caso, vamos a crear nuestro intent handler que no se va a llamar Hello World, se va a llamar dato curioso. Y este handler, para que pueda ser reconocido por la skill, vamos a definirlo en esta otra parte. Y pues ahí lo tenemos. Ok, ya tenemos aquí nuestro dato curioso. En particular este handler nos va a servir para invocar un intent. Ok, solicitar un intent. En particular el intent que vamos a solicitar es este de aquí, dato curioso intent. Entonces vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y listo, ya tenemos aquí nuestro intent. Por el momento vamos a verificar que este esté funcionando correctamente y si se dan cuenta, si esto funciona correctamente, lo que me está dando como respuesta es un Hello World. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Entonces vamos a guardar y vamos a hacer un deploy sobre estos cambios. Recuerden que este dato curioso, nosotros les comentamos esta línea. Si nosotros descomentamos esta línea, entonces la skill sigue con la ejecución dentro de su navegación. Entonces hasta este momento nosotros seguimos dentro de nuestra skill. Vamos a cerrar nuestra skill para que no haya problema. Cierra la skill. Hasta luego, espero vuelvas pronto. Y si se dan cuenta, yo no tengo definida tal cual esta frase, pero esta frase está definida dentro de los intents de cancelación o que permiten detener nuestra skill. Ok, hasta este momento ya se hizo el deploy. Vamos a probarlo nuevamente. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Ok, vamos a probar nuestro intent con los utterances que tenemos definidos y en particular vamos a probar este que no tiene un parámetro. Y si no tiene un parámetro, vamos a verificar que esté funcionando correctamente la validación que nosotros tenemos definida en esta otra parte de nuestro slot. Entonces, la forma en la que vamos a ejecutar es diciendo, dime un dato curioso sobre un tema. Dime un dato curioso sobre un tema. ¿Me podrías decir el tema del dato curioso, por favor? Y si se dan cuenta, cuando yo no le paso este dato, lo que hace es invocar alguno de estos dos. En este caso el que invocó fue, ¿me podrías decir el tema? Que es este de acá. Muy bien, y la forma en la que yo puedo responder a eso es sobre diciéndole el tema, o dato curioso sobre diciéndole el tema, o solamente dato curioso sobre el tema. Entonces
Sobre naturaleza. Hello World. Y si se dan cuenta, ya está funcionando correctamente. Y la forma en la que sé que está funcionando correctamente es porque me regresó esta respuesta, Hello World, que es tal cual lo que está regresando si yo invoco este intent. Muy bien. Si nosotros vamos a la información de lo que nos está regresando esto, vamos a ver que en particular nos regresa este JSON. ¿Ok? Este JSON es todo lo que está pasando como entrada a este intent. Y este output es lo que está regresando como salida. Entonces aquí viene tal cual la respuesta que nos acaba de dar, que es Hello World. Y aquí viene toda la información que pasó de entrada a este intent. Vamos a copiar esta información para verla más claramente. Ok, y si se dan cuenta, pues aquí viene un montón de información. En particular, lo que nos interesa es este request. En este request viene algo que se llama intent. Dentro de este intent viene algo que se llama slots. Después tipo, y aquí viene lo que yo le solicité. Yo le pedí el valor de tal cual, de naturaleza. Entonces eso se viene almacenado aquí. De alguna manera tengo que obtener esta información. Y esta información me va a servir para poder saber a qué información o a qué tipo de dato curioso voy a darle respuesta al usuario. Entonces, la forma en la que podemos acceder a esta información es a partir del objeto handler input. Este handler input vamos a imprimirlo para que puedan ver cómo se ve este objeto. Ahí está, y le voy a poner un mensaje. Vamos a hacer un save y después vamos a hacer un deploy. Ok, si se dan cuenta de este dato curioso, este intent tiene desactivada esta forma. Entonces, eso quiere decir que si está desactivado esta forma, una vez que se ejecuta este intent handler, esto ya no está dentro del skill. Entonces, si yo le pido un dato curioso, Alexa ya no va a estar dentro de este skill. Ok, entonces vamos a ejecutar nuevamente esto diciendo alguna de estas peticiones. Vamos a utilizar este de aquí. O este de acá. Dame un dato curioso sobre. Abre datos curiosos. ¿Me podrías decir el tema del dato curioso, por favor? Ok, sí se quedó dentro del skill. Cierra el skill. Cierra el skill. Hasta luego, espero vuelvas pronto. Ok, vamos a ejecutar un nuevo comportamiento del skill. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Muy bien, entonces vamos a utilizar alguno de estos. Dame un dato curioso sobre arte. Hello World. Muy bien, ya se ejecutó. Entonces, si ya se ejecutó esta línea, también ya se ejecutó esta otra, porque ya me dio esto como respuesta. La forma en la que podemos ver nuestros logs es a partir de un servicio de Amazon Web Services, que se llama CloudWatch. Este CloudWatch nos permite ver las ejecuciones de nuestra skill, y en particular nos permite ver los logs. Entonces vamos a esperar un segundo a que se ejecute, y si se dan cuenta, aquí vienen todos los flujos. Ok, aquí se está registrando todas las veces que yo he ejecutado nuestra skill, y en particular pues viene con una hora. En este momento son las 8:32, bueno, 8:33, y este es el valor. Bueno, esta fue la última vez que se ejecutó, y si se dan cuenta, aquí viene nuestro mensajito que imprimimos. Aquí viene nuestro handler input, que es tal cual el mensaje que yo le puse aquí, handler input, seguido de toda la información que nosotros necesitamos. En particular, dentro viene un objeto que se llama request envelope. Este request envelope en particular tiene otro que se llama response. Más bien este request. Y este request es un objeto
que trae absolutamente toda la información que nosotros tenemos aquí. Es tal cual este request. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos acceder a nuestra información. Entonces necesitamos de este request envelope. Entonces lo voy a copiar para poder obtener cuál es el dato curioso. Entonces vamos a poner aquí, y aquí va a estar el tipo o la categoría, si así lo quieren llamar. Entonces recuerden que esta categoría la vamos a sacar del handler input, y en particular nuestro handler input tiene el objeto que se llama request envelope. Este request envelope en particular tiene algo que se llama request. Ahí está. Y en particular este request tiene algo que se llama intent. Entonces ahí lo tenemos. Dentro de este intent tenemos algo que se llama slots. Vamos a ocuparlo también. Dentro de slots tenemos tipo, que es tal cual el nombre del slot que nosotros habíamos definido anteriormente. Entonces vamos a obtener el tipo, y del tipo lo que necesitamos es el value. En este value ya se está almacenando la información que nosotros solicitamos. Entonces aquí se va a estar almacenando tanto naturaleza o arte, que son los dos valores que nosotros tenemos definidos para nuestro slot. Entonces con esto nosotros ya podemos obtener nuestro tipo. Ok, entonces vamos a mandarle un mensaje que nos permita saber esta información. Entonces vamos a concatenar esa información y vamos a decirle al usuario eso. Has elegido la categoría de tipo, que es donde se está almacenando esa información. Vamos a ponerle un punto y después vamos a extraer algún dato curioso de esa categoría. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, si se dan cuenta, la estructura de facts, cada uno de estos datos viene seguido de un tipo. Lo que podemos hacer es extraer tal cual todos aquellos objetos que correspondan al tipo que nos dijeron. Es decir, si un usuario nos dijo que quiere un dato curioso sobre arte, podemos extraer información sobre estos tres objetos. O si el usuario nos dijo que quiere un dato curioso sobre naturaleza, pues entonces vamos a enfocarnos a estos tres objetos. Entonces vamos a recorrer cada uno de los datos y vamos a hacer un filtro. Ok, entonces lo que podemos hacer es tomar tal cual, bueno, este no es, vamos a utilizar este arreglo, y lo que vamos a hacer es utilizar tal cual un for each. Este for each nos va a permitir recorrer esta estructura, más bien este arreglo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que por cada dato, lo que va a suceder es que vamos a aplicar un filtro. Entonces, vamos a utilizar un dato, to lowercase, para verificar que esto esté en minúsculas. Y esto lo vamos a meter dentro de un if. Si resulta que dato.toLowerCase es igual a el tipo que nos está diciendo el usuario, que recuerden que es naturaleza o arte, .toLowerCase, y recuerden que esto es un objeto, ok, entonces dato tal cual es un objeto de estos. Entonces esto se podría ver como dato, esto es otro dato y esto es otro dato, sino que más bien necesitamos verificar sobre el tipo. Entonces vamos a hacer eso. Para que no sea tan confuso, le voy a poner que esto va a ser un hecho, y dentro de este hecho lo que necesitamos es el dato. Ok, entonces por cada uno de estos objetos extraemos el dato, lo pasamos a minúsculas y verificamos si es igual al tipo que nos está dando el usuario. Si es igual a ese tipo, entonces va a entrar dentro de nuestro filtro. Entonces necesitamos un arreglo que nos permita almacenar esa información, que inicialmente va a ser un arreglo vacío.
Entonces, dentro de este arreglo vacío, lo que vamos a hacer es almacenar todo aquello que pase dentro de nuestro filtro. Entonces vamos a hacer sección.push y almacenamos este hecho. ¿Ok? Entonces con esto ya estamos haciendo nuestro filtro. Una vez que hicimos nuestro filtro, podemos hacer tal cual lo que tenemos en este caso. Dentro del speak out, que de hecho este speak out ya lo tenemos definido, entonces más bien le voy a hacer un más igual. Voy a concatenar esta información. Entonces lo que tenemos aquí es que vamos a tomar a sección y vamos a calcular nuevamente un índice aleatorio. Ok, tal cual lo que tenemos aquí. La diferencia es que en lugar de tomar un índice aleatorio que esté dentro de datos curiosos, lo que vamos a hacer es tomar un índice aleatorio que esté dentro de la longitud de la sección del filtro que acabamos de hacer. Entonces, pues aquí está. Vamos a tomar nuestro índice aleatorio, lo pasamos como parámetro y finalmente de eso pues obtenemos el dato. Ok, entonces ya lo tenemos hasta este momento. Nos está dando un error. Vamos a ver por qué está sucediendo ese error. Ok, dice que speak out is not constant. Eso quiere decir que recuerden que las constantes no se pueden modificar. Ok, si es una constante, entonces se va a quedar con este valor. Sin embargo, en este caso, pues sí necesitamos modificar este valor. Entonces voy a cambiar el speak out para que en lugar de ser una constante sea una variable. Recuerden que las variables aquí las podemos definir con la palabra reservada var o la palabra reservada let. ¿Ok? No hay problema con eso. Sin embargo, en las últimas versiones de Node.js se utiliza más la palabra reservada let. Entonces vamos a guardar esto. Antes de comenzar a construirlo, vamos a descomentar esta línea. Justamente para que después de esto siga estando dentro de nuestra skill. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a salvarlo ahora sí. Y vamos a hacerle un deploy. Vamos a esperar unos segundos mientras termina de hacerse un deploy. Mientras estamos recargando esto y ya terminó de hacerse el deploy. Entonces, pues bueno, vamos a ejecutar esto. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Dame un dato curioso. En su juventud, Picasso se mantenía caliente quemando algunos de sus dibujos. Muy bien, ahora vamos a utilizar el nuevo intent que acabamos de crear. Entonces, vamos a pedirle un dato curioso sobre alguna categoría en particular. Entonces, dime un dato curioso de arte. Ocurrió un error. Intenta nuevamente. Ok, probablemente hubo un error de sintaxis en algún momento. Dame un curioso sobre naturaleza. Ocurrió un error. Intenta nuevamente. Ok, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo en este caso. Y este error está sucediendo dentro de este intent handler. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si efectivamente está definido. Y pues sí, ahí está. Ok, la forma en la que podemos verificar los errores es nuevamente utilizando el CloudWatch. Entonces vamos a ver las ejecuciones que se han hecho. Esta ejecución fue a las 8:42. Entonces por aquí debe haber algún mensaje que nos permita saber cuál es el error que sucedió. Entonces aquí está. Vamos a ver algún otro mensaje más descriptivo.
Ok, vamos a verificar si hay algún problema en la forma en la que estamos recibiendo esta información. Vamos a poner primero un console log para verificar que el tipo está llegando correctamente. Ok, ahí está el tipo. Después vamos a crear otro para ver las secciones, cómo es que se están filtrando las secciones. Entonces aquí es donde estamos filtrando la sección. Después a sección le obtenemos la longitud y aplicamos lo que ya teníamos hecho anteriormente. Ok, y todo parece estar correctamente. Vamos a guardarlo y vamos a hacer un deploy. Y esta información probablemente nos va a servir para encontrar este error que acaba de salir. Así que esperemos un momento a que se haga el deploy. Y una vez que se haga el deploy, vamos a determinar dónde está el error. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Ok. Dame un dato curioso de naturaleza. Ocurrió un error. Intenta nuevamente. Ok, entonces ya ejecutamos esto y vamos a ver qué es lo que sucedió. Ok, si se dan cuenta, el tipo está correctamente. Sin embargo, la sección está llegando vacía. Entonces vamos a ver por qué la sección está llegando vacía. Y el error entonces viene de este dato aleatorio, que estamos intentando acceder a información que no está definida dentro de nuestro arreglo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que hacemos aquí es verificar, bueno, cada vez que se agrega un elemento es porque dentro de este dato obtenemos su dato y verificamos si es igual a nuestro tipo. Entonces vamos a ver las dos cosas que se están verificando para determinar efectivamente dónde está el error. Lo primero que yo voy a imprimir es esto de aquí. Y lo segundo que voy a imprimir es el tipo. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que se está comparando y ver por qué no está entrando ese if. Y aquí me faltó un log, console.log. Entonces va a ser necesario nuevamente hacer un deploy. Ok, entonces de hecho, para que ya sea más descriptivo de una vez, vamos a ver cómo está llegando este hecho. Ok, vamos a guardar y vamos a hacer un deploy. Nuevamente esperamos unos segundos. Y listo, ya se ejecutó y vamos a solicitarle un dato curioso. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Dime un dato curioso sobre naturaleza. Ocurrió un error. Intenta nuevamente. Ok, ya se ejecutó ese intent. Nuevamente vamos a ver nuestros console.logs dentro del servicio de CloudWatch. Y en este caso son las 8:49. Vamos a ver cuál es el que le corresponde, que sería este de aquí, que se ejecutó hace un minuto. Ok, entonces vamos a ver. En este caso tenemos aquí nuestro objeto
Y aquí está nuestro error. Si se dan cuenta, lo que estamos comparando no es el tipo, sino que estamos comparando tal cual el dato. Por eso nunca está entrando. Entonces, esto suele ser bastante útil. Lo que necesitamos comparar no es el dato, sino el tipo. Recuerden que estamos comparando en este caso tipos. Ahora sí, vamos a guardar esto y ya debería funcionar correctamente. Fue un pequeño error, pero fue bastante conveniente porque vimos cómo realizar algunas pruebas para encontrar errores, ya que a veces suele ser un poco complicado tratar de encontrar errores con un mecanismo que solamente se maneja por voz. Afortunadamente, el equipo de Amazon nos da este servicio, el CloudWatch. Este CloudWatch suele ser muy útil para encontrar esos errores. Abre datos curiosos. Bienvenido, puedes decir, dame un dato curioso. Dame un dato curioso sobre naturaleza. Has elegido la categoría naturaleza. Debido a que al terminar el día el aire está más lleno de polvo que al principio de este, el sol se ve más rojo al ponerse que al salir. Ok, y si se dan cuenta, ya funcionó correctamente. Y esta categoría de naturaleza es una de estas, que están justamente con el tipo asociado a naturaleza. Vamos a solicitarle uno de arte. Dame un dato curioso sobre arte. Has elegido la categoría arte. La fachada del Louvre se extiende por más de 4 kilómetros. Y si se dan cuenta, ya me está dando también un dato curioso que está asociado a esta categoría. Y finalmente, para terminar este video, vamos a poner a prueba los otros ítems que tenemos. Tenemos ya el que nos da un dato curioso aleatorio. Tenemos aquel que nos da un dato curioso específico, que de hecho esto ya no es necesario, ya encontramos el error. Entonces este console se va y estos otros también se van. A este se lo conoce como un arrow function. Sin embargo, aquí también le podemos meter una función normal. Entonces esto también se va y listo. Vamos a probar el que se llama help intent. Entonces vamos a solicitarle ayuda. Ayuda. Puedes solicitar un dato curioso diciendo, dame un dato curioso. Ok, con la palabra ayuda invocamos el help intent. Con este cerramos nuestra skill y con esto es cuando lo solicitamos algo que no entiende. No sé, palabras o frases que no están definidas dentro de nuestra skill. Y pues bueno, con eso terminamos este video. Espero sea de gran ayuda y cualquier duda pueden contactarme. Hasta luego.